Bien, buenos días con todos, o buenas tardes ya. Gracias por la presentación, licenciada Alicia, y gracias al comité organizador de esta actividad tan importante en el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que se está próximo a celebrarse el día 17 de noviembre de todos los años. Es una actividad que hacemos anualmente, y pues la finalidad es concientizar sobre esta enfermedad tan mortal, tan letal y que cobra muchas vidas anualmente. Así que vamos a hablar un poco sobre el tema de prevención y cuáles son los factores de riesgo en el cáncer de pulmón, para poder tener y tomar conciencia sobre esto. En primer lugar, tenemos que saber que el cáncer de pulmón pues, sigue siendo la entidad más mortal de todos los tipos de cánceres que existen en el mundo. Y por hoy las cifras superan el 1,5 millones de muertes anuales por cáncer de pulmón, superando a otros tipos en teoría más frecuentes como son el cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de páncreas, por ejemplo, en mortalidad. Entonces, estamos hablando de una entidad que debe ser muy observada, muy estudiada y muy conocida, sobre todo porque es una enfermedad potencialmente prevenible, porque es causada mayormente por la injuria que generan factores externos que muchas veces, en la mayoría de los casos, uno mismo se provoca. Y desde hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, ya se venía aplicando esto, la pipa de la paz, la famosa pipa de la paz que utilizaban los indios americanos para arreglar sus problemas, sus roces sociales, sus discusiones, o hacer algún negocio, que terminaba finalmente en fumar la famosa pipa de la paz. Ya estaba iniciando el hábito tabáquico con esto desde la historia de la humanidad, en los años 1530, 1600. Este personaje tan importante, Nicot, utilizaba la nicotina como una planta medicinal, incluso la llevaba para conseguir curar la migraña, curar las dolencias de personas importantes en esta época. En honor a este personaje, la nicotina, el agente adictivo que lleva el tabaco, y llevan también las sustancias, lleva también el cigarrillo, llevan las sustancias o los nuevos dispositivos como el famoso vape hoy en día. Es en honor a este personaje que crea esta sustancia que genera adicción. El Papa Benedicto, un gran fumador, en los 1732 revoca los edictos que prohibían el uso del tabaco. Bonaparte consumía casi 4 kilos de rape al mes en los años 1700 a 1804. El peruano Ricardo Palma, la nicotina es un veneno, dicen los galenos, pero en esa época pues eran de los más grandes fumadores, los mismos galenos. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando eso en el tiempo. La historia siempre es importante tocarla, y en los años 1990, 85, 90 específicamente, estos dos personajes se unen en la historia del cigarrillo. Son importantes conocer a estos personajes, al famoso James Duke, que es un tabacalero de familia tabacalera norteamericano en los años 1890 más o menos. Se entera de que James Bonsack, que era un ingeniero famoso también norteamericano, elaboraba máquinas para poder hacer distintas actividades, y se le ocurre a este personaje Bonsack crear una máquina que podía elaborar cigarrillos de manera pues generada por una máquina, ¿no? O sea, hacerlo a gran escala. Le compra la idea, le compra la máquina este millonario Duke, y con esto unidos logran generar una gran cantidad de producción de cigarrillos al día. Esta máquina, lógicamente, en el tiempo la mejoran, la extrapolan, la replican en otros países, en otros continentes, y la industria tabacalera empieza en los años 1956 aproximadamente hasta el año 1925, en donde ya con la modernidad y la evolución de la tecnología pues se logra a gran escala producir cigarrillos, ¿no? Pero estos personajes marcan un hito en la historia del cigarrillo convencional, en la historia de la evolución del cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer también, y en la historia de la mortalidad también del cáncer de pulmón. Y años más adelante, la mortalidad por cáncer de pulmón empieza a elevarse de manera exponencial. En los años 1930, los varones empieza a subir la curva de mortalidad. Lo que está en rojo es cáncer de pulmón, llegando a una mortalidad tan alta en los años 1990, un pico alto, el pico más alto de mortalidad, o coincidentemente años atrás, hablábamos de los años 90, en donde se industrializa el cigarrillo. Anteriormente era manufacturado, era una costumbre realizada de manera artesanal, pero coincidentemente años después de la creación de la industrialización del cigarrillo, la mortalidad por cáncer en hombres,
que eran quienes primero salían pues a laborar en esa época, estando la mujer en casa, solamente el hombre salía a trabajar, salía a la calle, se exponía al medio ambiente y a los contaminantes ambientales, a los vicios que existían. Entonces la mortalidad en hombres se incrementa. Diferente en mujer, la evolución de la... Hola, ¿todo bien? Sí. Es un audio que se ha prendido por ahí, si lo apagan, por favor. Sí, doctor, gracias. Ya lo apagamos. En mujeres la mortalidad empieza un poquito más tardío, años 60, 70, la mortalidad en mujeres se empieza a elevar a diferencia que el varón. La mujer, como ustedes conocerán en la historia natural de la mujer en esta época, se dedicaba más a las actividades domésticas del hogar, al cuidado de los niños y al cuidado del hogar, por lo tanto no estaba expuesta a los mismos vicios del varón. Es así como en los años 70 la mujer ocupa un rol en la sociedad tan importante como la del varón y también se expone a las mismas sustancias nocivas del medio ambiente, los mismos vicios y las mismas costumbres. Por lo tanto, al momento en que la mujer hace las mismas actividades que el hombre, se expone a los mismos riesgos y su mortalidad por cáncer se incrementa en los años 70 en adelante. Hoy por hoy, la mortalidad en ambos sexos es muy similar. Estas son tablas que nos muestran incidencia, mortalidad y prevalencia en los distintos continentes del mundo. Tenemos en verde el continente asiático, en azul Europa, y lo que está en un color así medio marrón es Norteamérica, y lo que está en amarillo es Latinoamérica, o sea, nuestra realidad. ¿Y por qué llama la atención esto? Porque el gran porcentaje de cáncer de pulmón, mortalidad y prevalencia que tiene el continente asiático, el continente donde más industrias tabacaleras existen, donde más consumo de tabaco existe, no es coincidencia entonces que sea el continente con más muerte y con más incidencia y prevalencia de cáncer de pulmón. Asia. De estos países, de este continente asiático, solamente un país, el más fuerte en la industria tabacalera, que es China, el más fuerte en el mundo, tiene el 42% de cáncer mundial, seguido por los Estados Unidos, seguido por Japón, por la India. Entonces, fíjense cómo está tan vinculado la industria tabacalera, el consumo del cigarrillo con el cáncer, y lo evidenciamos en estas tablas de Fuente Globocan del año 2022, que es la última que está publicada, en cómo estamos en América Latina, bueno, cercano a nuestra realidad. Aquí está Brasil en primer lugar, seguido por Argentina. Brasil tiene el 42% del cáncer de pulmón en Sudamérica, seguido por Argentina, México en Centroamérica, Cuba, Colombia, Venezuela. Nosotros no somos, a Dios gracias, un país con alto índice tabáquico, sin embargo tenemos otros factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta también, que son importantes para la presencia o el riesgo de cáncer de pulmón. O sea, en todo caso estamos hablando de que el cigarrillo es el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón, pero existen otros más, que lo vamos a ir viendo. Fíjense, esta tabla es importante también porque nos ayuda a comparar cómo un solo tipo histológico de cáncer de pulmón, tiene una incidencia altísima y tiene una mortalidad altísima. Lo que está en amarillo en el año 2024 y reiterativamente la mortalidad año tras año en cáncer de pulmón sigue ocupando los primeros lugares. Entonces, incidencia y mortalidad. Entonces tenemos incidencia 2.480.000 en el año 2024 y mortalidad 1.817.000. Quiere decir que solamente un pequeño porcentaje de gente diagnosticada con cáncer de pulmón logra sobrevivir a esta enfermedad. Diferente a lo que pasa en cáncer de mama, diferente a lo que pasa en cáncer de colon, a otros tipos de cáncer. ¿A qué se debe esto? Pues lo vamos a ir viendo y después adelantando un poco, se debe al diagnóstico tardío de esta enfermedad, al poco screening que se aplica, al poco despistaje, a los métodos que se pueden utilizar para poder diagnosticar tempranamente el cáncer de pulmón. Es distinto a otros tipos histológicos, además que el cáncer de pulmón cuando aparece pues resulta ser uno de los más agresivos, dependiendo también del tipo histológico. Las edades más frecuentes en las que está comprendido el cáncer de pulmón es entre los 50 y los 80 años de edad, teniendo un pico máximo entre los 60 a los 70 años de edad. A edades superiores o edades inferiores también puede ocurrir cáncer de pulmón, sin embargo el porcentaje de casos es menor. A menor edad suele ser más agresivo el cáncer de pulmón, o sea, en pacientes jóvenes, que hemos tenido varios casos de cáncer de pulmón, serán pues pacientes que empiezan el consumo de cigarrillo muy tempranamente, hablamos de la adolescencia probablemente, y continúan con el vicio, desarrollan cáncer de pulmón a temprana edad. Entonces estos casos suelen ser más agresivos generalmente.
Entonces, hay una relación clara entre el tabaquismo, las sustancias cancerígenas, que son 70, 80 sustancias cancerígenas que tiene un cigarrillo, la producción de antracos y los daños, los problemas benignos y también malignos, como es el cáncer de pulmón, que puede generar en el paciente y llevarlo a la dependencia de oxígeno, llevarlo al riesgo de mortalidad, acarreando pues gastos en su familia, sufrimiento en la familia, pérdidas económicas cuantiosas en el sistema de salud, etcétera, por un problema que potencialmente puede ser prevenible. 4.000 sustancias tóxicas aproximadamente, 60, 70 cancerígenas, 4.000 sustancias, 120 tóxicas, más o menos 60, 70 cancerígenos. La nicotina es el componente adictivo que genera. Entonces es una bomba, definitivamente es un arma letal esta, porque no solamente tiene sustancias que matan, sino también tiene una sustancia que genera adicción, o sea, genera dependencia a las sustancias que producen cáncer. Y no solamente cáncer de pulmón, cáncer de esófago, cuello uterino, mama, cáncer de riñón, cáncer de cavidad oral, que generan pues tantas pérdidas. Acá están de las sustancias cancerígenas más importantes que existen en un cigarrillo convencional. Lo que está con letra C son las más frecuentes, digamos, las más cancerígenas: naftilamina, toluidina, pireno, uretano, cadmio, etcétera. Tenemos 70 aproximadamente sustancias cancerígenas. En la época, hace unos años atrás, no muchos, empezó a salir este dispositivo como un agente, como una solución, entre comillas, al consumo de cigarrillo, como una esperanza, también entre comillas, falsa lógicamente, de generar pues conciencia, de generar tal vez ser un paliativo a los adictos al cigarrillo, y con esto no pues generar el riesgo de cáncer de pulmón como genera el cigarrillo convencional. El cigarrillo electrónico entonces salió al mercado con esa falsa esperanza, lo cual es mentira de todas maneras, porque este dispositivo contiene nitrosaminas, contiene formol, contiene poliglicol, glicerina vegetal. Entonces es francamente cancerígeno y a su vez contiene nicotina, el componente adictivo. Entonces, ¿genera cáncer de pulmón? Sí. ¿Genera enfermedades no neoplásicas? También. Fibrosis pulmonar, genera problemas socioeconómicos al generar adicción, y estos dispositivos hay que estar comprándolos constantemente, y creo que se recargan también con una publicidad tan engañosa y tan llamativa como la que está hoy en día vigente con estos dispositivos de multicolores. Ven ahí el famoso vape, que la gente pues pasa por las calles echando humo como dragón, se sienten bien y les ponen sabor a fresa, tutti frutti, etcétera, etcétera. Aparentemente les genera felicidad, pero esto ya saben que tiene componentes adictivos, y hoy por hoy ya por ley está prohibido el consumo de este dispositivo también, tan igual como del cigarrillo convencional en lugares públicos. Entonces, la ley que fue promulgada en el año 2024, si no más no recuerdo, en noviembre del año 2024, no solamente prohíbe el consumo del cigarrillo convencional en lugares públicos, en ambientes cerrados, en escuelas, en transporte público, en hospitales, etcétera. No solamente debe prohibir, no solamente debe estar este gráfico donde se veta el cigarrillo, sino también a los dispositivos afines al cigarrillo, que son el vape y el cigarrillo electrónico, porque también generan riesgo alto de cáncer de pulmón. No solamente está entonces dentro de yendo al tema principal, que es la prevención, está prevenir, fumar evidentemente o estar expuesto al humo de segunda mano, sino también existen otros factores que condicionan riesgo para cáncer de pulmón. Hablamos de cigarrillo, enfermedades pulmonares inflamatorias, infecciosas, como la tuberculosis, que no está acá, pero la tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecciosa que incrementa el riesgo en desarrollar cáncer de pulmón. Enfermedades degenerativas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la fibrosis pulmonar también podrían incrementar el riesgo de cáncer de pulmón, y problemas ocupacionales a los cuales están expuestas muchas de las personas en nuestro país, sobre todo donde existe minería informal, donde no existe una adecuada protección en las empresas informales, en donde los trabajadores no utilizan una mascarilla o métodos precisos de protección para no inhalar sustancias tóxicas como el asbesto, el radón, el sílice, el radón de la minería, etcétera, cadmio, cromo, níquel. Entonces es importante indagar cuando nosotros hacemos un examen a un paciente que puede tener cáncer de pulmón, sobre sus antecedentes
ocupacionales, o sea, una buena anamnesis nos va a llevar a descubrir los factores de riesgo que no solamente son el cigarrillo en los pacientes que tienen cáncer de pulmón. Y en nuestra realidad, no olvidar que nuestra población andina aún sigue utilizando mucho la cocina con leña, a pesar de que ya hubo una ley donde se prohibía el uso de esto y se implementaron cocinas mejoradas, aún la población en su gran mayoría utilizan el humo de la leña, la cual vierte el humo pues directamente a la sala, comedor y las habitaciones muchas veces en donde esta población andina vive, y por lo tanto condiciona un riesgo de cáncer de pulmón, porque desde muy temprana edad, desde muy pequeños, desde recién nacidos, incluso están respirando el humo de leña. Miren, el cáncer de pulmón tiene la más alta mortalidad porque su diagnóstico en casi el 80% es en un estadio clínico 3-4. ¿Por qué no hay un screening establecido? ¿Por qué no existe, o sí existe, pero no se aplica? Porque muchas veces no es aplicable, y lo vamos a ver por qué en todas las realidades. Y aquí nos hablan de por qué el screening en cáncer de pulmón no ha sido aplicable en todas las realidades en el mundo, porque hay países como China donde sí tienen screening o despistaje en cáncer de pulmón, en los Estados Unidos y en muchos países europeos, sí. Entonces hicieron un estudio que surge a raíz de que la radiografía de tórax en los años 80, 90 era el primer y único método diagnóstico para el cáncer de pulmón. Sin embargo, aparece la tomografía de tórax y tenía que haber un estudio que haga cambiar las guías y diga, pues si efectivamente la tomografía supera la radiografía de tórax para detectar lesiones pulmonares en una etapa temprana. Por lo tanto, este estudio del NLST, que es el Estudio Nacional de Screening más grande del mundo, realizado en los Estados Unidos en el año 2013, compara estos dos métodos, la radiografía de tórax con la tomografía de tórax, y encuentran en ese estudio que la tomografía supera a la radiografía, obviamente, encontrando lesiones más pequeñas y sospechosas en un porcentaje mucho mayor, y esto era obvio por la tecnología de la tomografía torácica, y disminuyendo la mortalidad en hasta un 20%. Sin embargo, en este estudio no todo fue bien, porque la tomografía de tórax que se le realizó indiscriminadamente a la población que se sometió a este estudio, sin haberse clasificado por riesgos, tenía diagnósticos de falsos positivos en gran medida. O sea, habían varios nódulos pulmonares o muchos nódulos pulmonares que no condicionaban cáncer de pulmón, o que simplemente no eran sospechosos, pero sin embargo esta población fue sometida a fibrobroncoskopías, biopsias percutáneas, cirugías, procedimientos innecesarios. Muchos pacientes se complicaron, hubieron 2 muertes por hacer procedimientos innecesarios. Entonces concluyeron que no todas las poblaciones podía hacerse screening con cáncer de pulmón. Despistaje a todos con tomografía de dosis baja no es aplicable para diagnóstico de cáncer de pulmón. Tenemos que tener factores de riesgo que condicionen o que justifiquen hacer screening en cáncer de pulmón. Es así que las guías determinaron que la población debería estar comprendida entre los 55 y los 80 años de edad, tener un historial de tabaquismo de al menos 30 paquetes anuales, hablamos de paquetes de 20 cigarrillos, y actualmente fumar o haber dejado de fumar hasta no más de los últimos 15 años atrás. Entonces, esto está en todas las guías, en las guías europeas, en la NCCN, que es la guía de Estados Unidos más grande, la que utilizamos también nosotros, para poder aplicar screening, y lógicamente aplicable a la realidad de cada país o cada nación, porque las realidades no son iguales. Nosotros tenemos minería informal, tenemos humo de leña. Podríamos aplicar, sí, en nuestras políticas de screening o despistaje, considerar a los pacientes que están expuestos crónicamente al humo de leña, por ejemplo, y hacer screening con tomografía de pulmón en dosis baja, para no cometer el problema que surgió en este estudio, que se descubrió, pues que someter innecesariamente a screening sin haber clasificado a la población detectada muchos falsos positivos. Es como se ve una tomografía en el cáncer de pulmón, con una masa especulada. Como pueden ver, lo del lado derecho es una tomografía de tórax, hay un tumor en el lóbulo superior izquierdo, en la parte de abajo hay un tumor especulado que cursa con derrame pleural. Como el tumor va reemplazando al parénquima pulmonar, va quitando reserva pulmonar al paciente y finalmente va condicionando disnea, o sea, cansancio, que va incrementándose, y finalmente esto termina con la poca reserva pulmonar, y el paciente pues tiene riesgo a fallecer porque finalmente el pulmón es reemplazado por el tumor. En la mano izquierda tenemos una radiografía
donde se ve un velamiento, una opacidad en la base, probablemente hay derrame pleural y esto sujeto también a un cáncer de pulmón. Entonces, es como se suelen ver las imágenes en el cáncer de pulmón, es como normalmente encontramos los cánceres avanzados en nuestra realidad. En las conclusiones en esta primera parte es que la detección del cáncer de pulmón demostró ser beneficiosa. O sea, podemos detectar el cáncer de pulmón, pero solamente en las personas sanas que tienen riesgo de cáncer de pulmón. Tenemos que clasificar a la población para poder aplicar métodos de despistaje. Hay que identificar a las personas que tienen mayor riesgo porque es necesario para un programa de detección de alta calidad. Y esto, pues, nuestros ministerios, Ministerio de Salud, las autoridades que nos rigen, deberían tomar en cuenta. ¿Cómo era antes la industria? Pues la industria tabacalera eran así, no sé, yo recuerdo cuando era pequeño, me acuerdo que veía en las calles, salía incluso en las propagandas, en la televisión o estaban en carteles, en las calles, las propagandas de los cigarrillos donde transmitían pues felicidad, bienestar, confort. Incluso ahorita me acabo de acordar, hace unos años existía, me parece que en Inglaterra, un personaje que se llamaba el doctor Sig, algo así, que visitaba los hospitales y repartía cigarros a los pacientes como un motivo de felicidad, de poder darles algo a los pacientes, ¿no? Era el doctor Sig, si no recuerdo. Entonces, todo esto estaba hace muchos años arraigado a la poca información que existía sobre este potencial riesgo, este veneno que surgía, era publicado de esta manera, ¿no? Transmitía felicidad, transmitía alegría, bienestar. Por los años, más o menos en el año 2000, los años 90, 2000, donde la mortalidad por cáncer en el mundo alcanza una meseta y luego decrece un poco por cáncer de pulmón, a raíz de que las empresas o las instituciones o las naciones, mejor dicho, logran establecer convenios que luchan con esta enfermedad y ponen reglas claras a las empresas que son multimillonarias, definitivamente tabacaleras, para poder controlar la enfermedad, controlar el cáncer de alguna manera, por lo menos. Entonces, así como surge el convenio marco, que fue publicado el 21 de mayo de 2003, ¿no? En la 56 Asamblea Mundial de la Salud, en donde hay muchos países afiliados a este convenio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este convenio? ¿Cuáles son las reglas que se plantearon aquí y se establecieron para proteger a la gente de la exposición al humo de tabaco? Y no solamente a la gente consumidora, a la gente que está expuesta de repente de manera inocente por estar, de repente laborar en un ambiente donde puede haber otras personas fumando. Por ejemplo, es prohibir la publicidad del tabaco y de su venta a menores de edad. O sea, ya ustedes pueden ver en la calle, no encontramos un gran cartel, digamos, de cigarrillos, de venta de cigarrillos, ni en las noticias o ni en las propagandas televisivas debe aparecer. Prohibir la venta a menores de edad, imprimir grandes advertencias sanitarias en los paquetes de tabaco. Ven hoy día cómo aparecen fetos, tumores pulmonares, símbolos de muerte en los paquetes de tabaco. Esto es parte del convenio marco. Prohibir o limitar la inclusión de aditivos en los productos del tabaco, aumentar los impuestos sobre tabaco, el incremento en el impuesto a las empresas tabacaleras y crear un mecanismo nacional de coordinación de la lucha contra el tabaco. Entonces, este convenio busca prevenir la mortalidad y la morbilidad por cáncer, busca tratamiento y la prevención, la publicidad y la promoción, el contrabando, la reglamentación, el comercio y los productos de tabaco. O sea, poner reglas claras a las empresas sobre la distribución de estos agentes nocivos, crear programas y estrategias integrales de control de tabaco a nivel nacional, regional y local, y finalmente, lo más importante, proteger a la salud pública y a las empresas. Es así como lucen hoy en día las cajetillas, la publicidad que buscan concientizar a la población que aún sigue fumando y a la población que tal vez quiere consumir esto de alguna manera con imágenes alusivas a los tipos de cáncer, y no solamente tipos de cáncer, sino abortos, por ejemplo, diabetes, hay pie diabético que también se ha condicionado por el consumo del tabaco, por el daño vascular que genera. Como personal de salud, médicos, enfermeras, la comunidad, estamos obligados a hacer actividades como estas para concientizar a la población y educar básicamente, porque es lo que nos queda como herramienta, educar y transmitir los conocimientos que ellos puedan necesitar para poder tomar la decisión de evitar
el consumo de cigarrillo, porque si no existiera esto, definitivamente la mortalidad disminuiría por cáncer de pulmón, disminuiría en hasta un 90%. Generar programas educativos y niveles de competencia, programas de educación en el hogar, finalmente si el papá y la mamá fuman, probablemente este niño o esta persona que esté mirando constantemente lo vaya a hacer, es casi un hecho, lo vaya a hacer también. Y además de estar expuesto pues por humo de segunda mano desde muy temprana edad, genera pues infecciones respiratorias en los bebés que aún están, o digamos, en los fetos que aún están en el vientre de la madre, mayor riesgo de otitis, bronquitis, neumonías en el posparto cuando nacen, mayor riesgo de malformaciones congénitas, labio leporino, paladar hendido, síndrome de abstinencia a la nicotina que está en la sangre materna, le genera al feto al nacer síndrome de muerte súbita y menor periodo de amamantamiento, mayor distancia con la madre. En la escuela, pues también se debe de educar desde la escuela, aparte que en el hogar, que es lo más importante, publicando anuncios de espacios libres de tabaco y también lo que les mencioné de la nueva ley que también prohíbe el consumo de vape y fomentar los estilos de vida saludable, el deporte, el dormir las horas que se tienen que descansar, el consumo de agua y el consumo mayoritario de frutos y verduras. Entonces, esto es en el marco del Día Mundial sin Tabaco. Institucionalmente, como en nuestro hospital, pues tenemos que conocer lo que la ley establece. Tenemos que dar también parte a los municipios que tienen que participar de alguna manera con nosotros porque podemos brindar educación también a esos niveles, comprometer a los centros de salud que son de menor jerarquía, digamos, a también imponer conductas o educación a la población a las cuales pertenecen esos centros de salud. Las ONG deben participar, las sociedades médicas, clubes de leones, clubes sociales, todos, incluso en nuestra realidad, por ejemplo, el personal de las damas voluntarias, que también son importantes en el movimiento o en la educación de nuestros pacientes, deberían también y están también comprometidas con nosotros en la educación y en promover los estilos saludables, y eso básicamente. Existen leyes, menciono aquí para terminar las leyes peruanas que están en la legislación, aparte de la última ley que les dije que fue promulgada en el año 24 de noviembre, la ley 26357 prohíbe fumar en espacios cerrados de uso público, la ley 26739 brinda horarios y publicidad de cigarrillos. Esto ya fue revocado a raíz del convenio marco. La ley 26957 prohíbe la venta a menores de edad. Esta ley 2875 cambió la ley 29517, prohíbe la venta a menores de 18 años de edad. Es potestad de las municipalidades y direcciones regionales de salud poder velar sobre el cumplimiento de y prohibir la venta de más de 10 unidades de cigarrillos. Por eso es que antes los paquetes eran 20, luego empezaron a salir de 10, y prohibir pues ya reiterativamente, según el convenio marco, lugares públicos, ambientes cerrados 100% libres de humo de tabaco, etcétera. Las cocinas mejoradas salieron hace varios años, se implantaron en nuestro país, hubo una publicidad política de alguna manera que buscó cambiar esta realidad, casas muy pequeñas, techos muy bajitos en las zonas de más altitud donde existe mucho frío, y pues la población expuesta diariamente, porque eso es de todos los días, al humo de leña. Esto salió en El Peruano, miren, en el año 2018, las cocinas mejoradas, me parece que es una ley que ha quedado un poco sin cumplirse, digamos, en todas las realidades de nuestro país, porque los que hemos hecho Cerún y los que hemos viajado a las zonas andinas, vemos que no, la gran mayoría de las cocinas de la población andina en nuestro país no son así. Eso es cómo funciona una cocina mejorada, cómo permite un sistema de drenaje que no salga al ambiente donde está, sino al medio externo, y pues proteger sobre todo a la población que está en dicha vivienda. Bueno, gracias por la atención. Esto es en el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que se celebra el día lunes 17 de noviembre en todos los países. Gracias nuevamente y quedo atento a alguna pregunta o que tengan que hacer o algún comentario. Muchísimas gracias, doctora Álvarez. Sí, efectivamente, de manera interna a través del chat, sí, nos dicen acá, permítame para volver a leerlo, desde su punto de vista,
¿qué estrategias cree usted que se hayan demostrado como salud pública que ha generado un mayor impacto en reducción de casos de cáncer de pulmón? La estrategia en salud pública sigue siendo la estrategia en salud pública más importante en cáncer de pulmón, la educación que podemos brindar nosotros a la población, o sea, hacer actividades como esta, como hay la del Día Mundial sin Tabaco, el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Entonces, estas actividades son las más importantes y las que más impacto pueden generar. Concientizar a la población es lo único que nos queda, porque definitivamente erradicar el cigarrillo, hay convenios, hay leyes, hay reglamentos, no se logra, no se va a lograr, creo, hay muchísimo dinero por medio, pero a nosotros como profesionales de la salud, la estrategia más clara es continuar con la educación y fomentar pues que no, el no consumo del tabaco y a los estilos de vida saludable. Eso es lo que nos genera más impacto. Gracias, doctor. Nos están consultando. En el país, ¿qué método de screening se estaría aplicando a la población para detección de cáncer de pulmón en el primer y segundo nivel de atención? En el primer y segundo nivel de atención, screening. Bueno, el screening en cáncer de pulmón, el único método de screening es la tomografía de dosis baja. Tendría que haber un lugar de referencia donde se pueda hacer un método de screening, o sea, en el primer y segundo nivel de atención, lo que se tendría que hacer es captar a la población en riesgo, es detectar a la población que de alguna manera tabaquismo, 30 paquetes anuales, es lo que nos dicen las guías, la edad entre los 50 y 80 años de edad, o haber sido fumadores antiguos, pero no hasta antes de los 15 años. Y nosotros considerar, de acuerdo a nuestra realidad, si es una persona que está expuesta constantemente al humo de leña, si es un trabajador de la minería que está en socavón muchísimos años, considerar también que esta gente también tiene riesgo de cáncer de pulmón. Y estos pacientes deberían ser referidos a una entidad superior, ¿no? A otro nivel de atención en donde exista un tomógrafo disponible para screening de cáncer de pulmón. Eso es lo ideal. O sea, el screening de cáncer de pulmón es con tomografía dosis baja siempre que tengamos. Lamentablemente, pues no en todos los hospitales hay un tomógrafo, en algunos lo hay y generalmente son los que tienen un nivel de atención superior y deberían ser centros de referencia. Por eso es que los centros de detección deberían estar bien implementados en los institutos como el nuestro sobre todo. Muchas gracias, doctor. En base a la pregunta anterior, nos están diciendo, ¿hay algún avance que exista con respecto a biomarcadores para identificar riesgo de cáncer de pulmón? ¿A biomarcadores? Sí. Definitivamente sí hay avance de biomarcadores en cáncer de pulmón, pero en nuestra realidad no la aplicamos, ¿no? Se puede hacer estudios de genes o proteínas mutadas para detectar riesgo de la población cáncer de pulmón. Recordemos que cáncer de pulmón básicamente es una entidad que es causada por agente externo. En un pequeño porcentaje tiene un factor genético que también es importante definitivamente, pero hay otros factores en cáncer de pulmón, pero sí hay, en nuestra realidad no es aplicable aún. Muchas gracias, doctor. Tenemos acá una última pregunta. Nos dicen si existe alguna diferencia entre factores de riesgo entre hombres y mujeres. El factor de riesgo de cáncer de pulmón es similar. Hay un poco más de riesgo de cáncer de pulmón en la población femenina hoy en día, pero el riesgo en realidad es similar en ambos sexos. No hay una diferencia muy significativa. Muchas gracias, doctor. No habiendo entonces alguna otra pregunta por parte de los participantes de manera interna ni a través de los demás compañeras que están conectadas, le agradecemos de parte del Departamento de Promoción de la Salud y la Dirección de Control del Cáncer por la deveniencia que tiene usted para apoyarnos en estas exposiciones y sobre todo recordar a nuestros participantes que el día que estamos en el marco del Día Internacional del Cáncer de Pulmón, el cual se celebra cada 17 de noviembre de todos los años. ¿Algunas palabras, doctor? No, nada más agradecer por la invitación que se hace año tras año y espero que se vaya replicando y cada vez se sume más gente a estas exposiciones que son pues, realizadas con el objetivo de comunicar, de educar y de prevenir el cáncer de pulmón. Gracias Alicia y gracias al equipo organizador. Muchísimas gracias, doctor. Hasta una nueva oportunidad.